empezar a compartir la pantalla. Voy a tener mi cámara apagada porque se me está trabando mucho el internet. Espero que si se me trabe o algo, me avisan y si siguen viendo la presentación, por favor. Mm, Ahí se ve la presentación. Sí, dice Beso. Ok. Bueno, vamos a seguir con lo que eran las gastropatías. Ahora vamos a pasar con lo que es la enfermedad de Menetier. Bueno, ¿cómo la vamos a definir a esta gastropatía? Que va a ser una gastropatía hiperplásica perdedora de proteínas. Entonces, lo importante es de que se suele presentar entre los 60, los 40 y los 60 años y principalmente en hombres. ¿Cómo vamos a hacer su fisiopatología? Es que se relaciona con la sobreexpresión de un factor, el TGF-alfa, que es un factor de crecimiento transformante que se une a su receptor. Y esto pues nos va a activar pues todas estas vías de señalización que van a favorecer la proliferación celular de las mucosas superficiales que estábamos teniendo pues en nuestro estómago, produciendo una hiperplasia foveolar y glándulas dilatadas, disminuyendo pues las células parietales y las células principales, ¿no? Aquí como lo vemos de esta manera. Entonces, hablando de la histología, pues la enfermedad de Menetrier se considera una pseudogastritis porque no predomina el infiltrado inflamatorio. Lo característico, pues como les dije, había sido la hiperplasia foveolar masiva con glándulas dilatadas, tortuosas y de aspecto quístico. Además, pues vamos a ver que hay menor densidad de las células parietales y principales que son sustituidas por estas glándulas mucosas. Esto explica que va a ser hipoclorhídrica y va a tener una pérdida de proteínas muy grande a través de la mucosa gástrica. Y entonces aquí les puse un cortito histológico donde representa bien la hiperplasia foveolar, ¿ok? Entonces, ¿qué son los síntomas principales que puede presentar el paciente? Va a ser dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos y anorexia y pérdida de peso. Y el dato más característico que vamos a tener, como les dije, que es una pérdida de proteínas, es que el paciente va a presentar un edema. Puede ser periférico o puede ser anasarca. Esto por la pérdida de proteínas nos va a causar una hipoalbuminemia secundaria y entonces va a haber este edema. Ay. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Principalmente va a ser por endoscopia y vamos a observar unos pliegues gástricos muy grandes. No sé si se acuerden de cómo lo estábamos viendo en una gastritis anteriormente. A ver, les voy a regresar las páginas. Bueno, hay más o menos. O sea, aquí, aunque es por reflujo biliar, se ven lisas las paredes un poquito. Entonces, ya aquí, en lo que es la enfermedad de Menetrier, se ven estos pliegues súper engrosados. Entonces van a estar presentes en todo el cuerpo y el fondo del estómago, respetando el antro. Y pues lo vamos a confirmar mediante biopsias profundas por las alteraciones de las zonas profundas de la mucosa. Y el tratamiento principal puede ser, si es ya sea por una bacteria como el Helicobacter, pues es que la tenemos que erradicar. Y si no, también se puede dar inhibidores de la bomba de protones y se puede dar también el cetuximab como del antirreceptor, ¿no? Que es lo queremos inhibir. Y en casos muy graves, pues ya se puede hacer una gastrectomía parcial o total. Ahora vamos con el síndrome de Solinger-Ellison.
Este síndrome es por la presencia de un gastrinoma. Uy, se desconectó, ¿verdad? No, sí, sí, eso. Así. Este es por un gastrinoma que es un tumor neuroendocrino que secreta gastrina de forma pues no regulada a como es debido y la mayoría de los casos pues está asociada a una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y la importancia clínica de este síndrome es que produce hipergastrinemia marcada y como consecuencia una hipersecreción masiva del ácido gástrico. En la etiología, pues es el 80% de los tumores esporádicos y por eso les dije que de un 25% pues es por la neoplasia endocrina múltiple. ¿Cuál va a ser su fisiopatología? Pues va a producir pues esta gastrina que les dije de forma no regulada y como la gastrina nos va a estimular a nuestras células parietales, esto va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico y produce la hiperplasia de la mucosa. Y como consecuencia, pues van a aparecer muchas úlceras pépticas múltiples y muchas veces van a ser resistentes al tratamiento habitual que vamos a dar. Además que en el exceso de ácido, este, llega al duodeno e inactiva las enzimas pancreáticas, causando lo que es principalmente la diarrea y la esteatorrea. Entonces, pues vamos a ver aquí como que van a ser como que múltiples úlceras. Y vamos a ver que pues obviamente la esteatorrea la conocemos como ya sea la popó con mucha grasa o muy amarilla y pues daña principalmente el páncreas, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser principalmente por la gastrina sérica que va a ser mayor a 1000 este, picogramos por mililitros. Es altamente sugestiva y se puede acompañar por hipersecreción ácida. Y también nos puede ayudar la prueba de secretina, que es el gol estándar, porque es un aumento paradójico de la gastrina y se deben de localizar los tumores mediante una ecoendoscopía o también por una tomografía. Depende de lo que tengamos, ¿no? En el servicio también puede ser por una resonancia magnética o un PET. Y el tratamiento, si bien como les dije van a ser unas úlceras muy prominentes, sí se debe de mandar un inhibidor de la bomba de protones, pero debe de ser a dosis altas. También debemos de controlar la hipersecreción ácida y tratar el tumor. Y si el carcinoma está localizado, el tratamiento ideal va a ser la resección quirúrgica, perdón. Y en enfermedad avanzada puede usarse análogos de la somatostatina como un octreótido. También tenemos que acompañarlo como es un tumor debidamente, pues ya sea con quimioterapia o radioterapias. Entonces, en todo este tiempo, pues les estuve hablando de lo que es el Helicobacter. Es por eso Permíteme, que doctora. vamos Permíteme, a... doctora. Chicos, hasta acá tienen alguna pregunta de lo que está comentando Sofía. Es Sofía, ¿verdad, doctora? ¿Es Sofía? Sí, sí, doctor. Sí. Preguntas, doctores. Hasta ahorita Preguntas, no, niños. doctor. No, por el momento No, no, doctor, doctor. todo bien. Ok, adelante, continuamos, doctora, por favor. Ok, pues les estuve hablando mucho del Helicobacter pylori, pero ¿qué es el Helicobacter pylori, no? Entonces, lo vamos a conocer como es una bacteria de las más importantes en la gastroenterología, porque representa la principal causa ya sea de gastritis a nivel mundial y de uno de los factores más importantes para la úlcera péptica, que lo vamos a ver más adelante, o también por la que provoca adenocarcinoma gástrico o un linfoma de Malt, ¿no? Entonces, el Helicobacter es un bacilo gram negativo curvo o espirilado, ¿no? Es móvil gracias a sus flagelitos, aquí están sus flagelos, y la característica que le permite sobrevivir dentro de un ambiente ácido gástrico es por la producción que éste puede dar de la ureasa.
esta es una enzima pues transformante, ¿no? En donde la urea en amoníaco y en dióxido de carbono. Y el amoníaco pues va a neutralizar todo este ácido que tenemos en nuestro estómago, creando un ambiente adecuado para la bacteria. Y gracias a este mecanismo puede, ¿cómo se le dice? Atravesar la capa de moco y adherirse a las células epiteliales, en donde va a hacer como que este efecto inflamatorio, ¿no? En la mucosa gástrica. Entonces, su teología principalmente es que prevalece aproximadamente en el 40% de la población mundial. Y pues llega a superar el 60% en algunas regiones, principalmente en las que son África y Sudamérica. Y también en países desarrollados se puede pues encontrar, pero por al menos en un 30%. Suelen adquirirse durante la infancia. Es muy común que niños tengan Helicobacter pylori por la transmisión que está teniendo de fecal oral o de oral a oral. Y los principales factores de riesgo son el hacinamiento, las condiciones sanitarias y deficientes que están teniendo o un bajo nivel socioeconómico. Esto es porque pues ahí sabemos que se concentra en cierto tipo de población esta bacteria. Entonces, ya les había dicho un poquito de su fisiopatología. Pero aquí es como un proceso más completo en donde primero pues la bacteria va a utilizar sus flagelos, como les dije, para atravesar la capa de moco y posteriormente se adhiere al epitelio, pero esto es mediante unas proteínas de adhesión como el PAP-A y el SAP-A. De esta manera se adhiere al epitelio y así produce lo que es la ureasa, que genera el amoníaco, que genera el dióxido de carbono y así libera factores de virulencia, principalmente la CAC-A y la BAC-A, que aquí les dije, les puse sus definiciones, me parecían que eran unas imágenes bastante completas para que ustedes pudieran entender bien la fisiopatología. Entonces, principalmente la CAC-A altera las vías de señalización celular y aumenta la inflamación. Y la BAC-A produce vacuolización celular y daño pues directamente en el epitelio. Y como consecuencia pues va a ser toda esta inflamación que estamos viendo. Eh, ¿Por qué? Porque se van a ver un infiltrado de todo lo que es neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna duda de la fisiopatología? No, Doctores, todo. preguntas, chicos. ¿Nadie? ¿Todo está clarito? Sí, hasta ahorita todo bien, Sí, doctor. doctor. Todo bien, gracias. Ok, continuamos, por favor. Muy bien. Entonces, aquí les puse como que otro esquemita bien redactado de todo lo que les he dicho, en donde cómo va paso a pasito, pues este bacilo, ¿no? Llegando hasta la inflamación y provocando, pues esta inflamación, pues nos da lo que es el daño directo que puede provocar lo que es las úlceras y el riesgo a cáncer, porque pues es obvio que debemos de erradicar principalmente lo más pronto posible esta bacteria, porque entre más se quede, más progrese, pues va a haber más consecuencias a largo plazo. Entonces, como manifestaciones clínicas es que la mayoría de las personas infectadas con Helicobacter pylori van a permanecer asintomáticas en un principio, pero ya después van a tener síntomas dispépticos más frecuentes, que incluye el dolor o ardor en el epigastrio, sensación de plenitud postprandial, saciedad temprana, distensión abdominal, náuseas y eructos frecuentes. Principalmente esto es muy común que los pacientes refieren que al momento de eructar o al momento de hablar, reconocen como un olor o un sabor a huevo podrido, que es la hialatosis. Entonces es por eso que ahí como que más o menos nos vamos a orientar en donde posiblemente se mantenga una infección por Helicobacter pylori, ¿ok? También se puede hacer disminución del apetito y ya si es mediante úlcera puede presentarse en los mismos síntomas, ¿no?
Entonces, vamos a tener principalmente los datos de alarma. Obviamente, pues los datos de alarma nos van a orientar a que podemos Doctora realizar una Sofía, endoscopia. regresa a la diapositiva anterior, hija, por favor. Sí, aquí está. Ok, aquí, doctores. Preguntas y comentarios sobre las manifestaciones clínicas. A ver, ¿qué leyeron o qué preguntan, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie pregunta o les pregunto yo a ustedes? Claudia, ¿qué opinan? Brian, ¿qué opinas, Brian? Yo sí tengo una duda. Adelante, doctora. Bueno, es que a mí bueno, me quedó un poco de duda en cuanto a la parte que dice que la mayoría de las personas, o sea, que están infectadas permanecen asintomáticas. Este, esto, o sea, ¿por qué se da si como que el mecanismo bueno, que nos contó Sof de cómo funcionaba el Helicobacter, sí es como bastante agresivo en cuanto a la mucosa? O sea, no sé si tendrían que tener por lo menos o sea, como ardor, siquiera, tantito. Ok, mira, se ha comprobado que el 90-95% de la población podemos portar Helicobacter pylori y es asintomático. Yo te puedo asegurar ahorita, doctora, que si tengo una prueba de aliento o una endoscopía, probablemente tengas Helicobacter pylori y no tienes manifestaciones. Entonces aquí hablamos que cada individuo lo puede tener y manifestar. Ahora, el problema en el momento en que tú empiezas con manifestaciones clínicas, puede haber un Helicobacter pylori, pero si tienes, y esto es bien importante, aquí no se habla de cronicidad. Normalmente este paciente va a referir más de 3, 4 meses con molestias gástricas, ardor, dolor, pero no es de un día para otro. Tú puedes comer hoy irritantes, tú puedes tomar mucho café y pues sí, bueno, me dolió mi estómago, ¿no? O tomé alcohol, eché el fin de semana festejando a México, me tomé 4 cervezas y me ardió el estómago. No por eso es Helicobacter pylori. Pero si tú me dices, doctor, es que desde enero tengo dolor, tengo ardor, tengo náuseas, distensión abdominal, me ha disminuido el apetito, ojo, ya son más de 3, 4 meses con manifestaciones. En ese momento hay que sospechar que puede haber Helicobacter pylori. Digo, tú lo puedes tener, doctora, tú puedes tener el dolor en el estómago por algún irritante, ¿no? A veces yo se los comento, lo peor que podemos hacer como personas, como hombres, mujeres, estudiantes, profesionistas, es no comer. El que te malpases, el que estés con muchas horas de ayuno, eso puede haber lo que aquí comenta epigastralgia, dolor en el epigastro. Tienes dolor, ardor, náuseas, saciedad temprana y probablemente no tengas Helicobacter pylori. Punto. ¿Por qué? Porque te malpasas. ¿Por qué haces esto? Porque con mucho café. Yo otra vez pregunté, ¿no? ¿Quién llega de ustedes al hospital a las 8 de la mañana desayunado, ¿no? Y cenaste ayer a las 6 de la tarde y tienes más de 12, 14 horas de ayuno, ¿no? No por eso hay Helicobacter pylori, pero tienes una gastritis de diferente índole. Entonces, si empiezas con dolor, ardor, más de 3, 4 meses y no mejoras con tu inhibidor de bomba, aguas, hay que sospechar que tengo Helicobacter pylori con los diagnósticos que se van a comentar. Entonces, digo, no siempre dan manifestaciones clínicas, doctora. Gabriel, me hizo una endoscopía hace un año, tenía dolor, molestias, me hizo una endoscopía. ¿Y qué creen? No tengo Helicobacter pylori, ¿no? Y yo tengo contacto con muchos pacientes, todos los días tengo pacientes que algunos de ellos tienen Helicobacter pylori. Digo, yo actualmente digo, pues las desveladas, las guardias, me malpaso, pero yo no soy cafetero, tomaba antes mucho refresco, actualmente no como chile picante y una cerveza me la tomo creo que cada 4 o 5 meses, no me gusta el alcohol. Pero de repente me arde mi estómago, o sea, tengo epigastralgia y me arde mi estómago, ¿no? Entonces a veces digo, pues, estoy operado la rodilla, tomo diclofenaco, bedoyecta, etcétera, y a veces en las noches me da dolor en la boca del estómago, ¿no? Digo, creo que algo que a mí, yo
como paciente puedo decir, yo no me acuesto sin cenar. El cenar hace que no, a las 3 de la mañana me despierta el ardor en la boca del estómago. ¿Y qué creen? No tengo Helicobacter pylori. Entonces aquí, doctora, tu pregunta sería, las manifestaciones son diversas, pero si tienes más de 3, 4 meses con un problema que no se te quita, aguas. Y ojo, antecedentes, si tu pareja tiene Helicobacter pylori, yo puedo tener Helicobacter pylori. Si mi mamá, mi papá, mis abuelos murieron de cáncer gástrico, aguas, doctores. ¿Por qué? Ya lo vimos, es un prepulsor de una metaplasia que te puede llegar a provocar cáncer de estómago. Eso será mi comentario, doctores. No sé si quieran opinar, preguntar algo más o agregar algo más, chicos. Bueno, Ah, yo Evelyn, tengo otra duda, doctor. adelante, adelante. Ah, bueno, creo Escuchamos. que primero le iban a comentar algo. No sé si quieran. A ver, ¿quién pide preguntar, chicos? Adelante. no, yo Ah, solamente yo, quería agradecerle. Gracias, sí A ver, entendí. dime, adelante. ya me escucho, doctor. Sí, Es que, Claudia, adelante. ah, tengo una pregunta. No sé si la van a manejar un poquito más adelante, pero a mí cuando estaba pues leyendo, en las personas que ya tienen sangrado, se inicia aún así ya con el abordaje que es una terapia cuádruple, algo así había leído, o primero se enfoca primero en cicatrizar, en cerrar el sangrado. Bueno, aquí son dos cosas. Puedes tener una úlcera gástrica y no de origen por Helicobacter pylori. Puede ser una úlcera péptica por estrés, por no comer y no puedes tener Helicobacter pylori. Yo siempre se los comento, para iniciar tratamiento de Helicobacter pylori, siempre se tiene que confirmar que tienes Helicobacter pylori. Si tú estás con mucho estrés, el otro día les comenté, llegó una paciente con vómito, náuseas y sangró, vomitó con sangre. Sospechamos que era una úlcera péptica. ¿Y qué cree? Lo vimos en la clase. Era un Mallory Weiss. Era un desgarro de la unión esófago-gástrica y no era gastritis ni helicobacter, era porque estuvo vomitando mucho. Vimos unas fotografías del Mallory Weiss. Entonces aquí hay que enfocarnos, Claudia, a confirmar y a diagnosticar qué es Helicobacter pylori. Yo nunca doy tratamiento a un paciente por gastritis para Helicobacter pylori si no lo confirmo, doctores. Nunca. ¿Sale? ¿Alguien más preguntó? Levanten la mano para ver quién es, Ah, por yo. favor. Adelante, Yo, Abigail. Ah, bueno, Abigail. mi duda es un poquito más de las úlceras, porque, o sea, como nos comenta, ¿no? El Helicobacter puede producir pues varias enfermedades, pero Así hay es. como que había leído que justo dependiendo como la localización de la infección, se podía ver si era úlcera gástrica, bueno, si daba úlcera gástrica o úlcera duodenal, pero hay como alguna característica en la sintomatología que la diferencie, o aparte de la localización, ¿hay algo más que nos dé la clave? Mira, se pueden confundir, Abigail. Sí se pueden confundir. Pero algo característica, una úlcera duodenal casi siempre te da dolor nocturno. También se puede presentar en el estómago. Se llama síndrome de síndrome ulceroso, pero se puede confundir. Entonces, a veces el paciente te refiere, doctor, es que en la noche me despierta de repente evacuado negro y me duele la boca del estómago y es duodenal, doctora. Es muy difícil decir por síntomas, es esófago, estómago o duodeno. Pero algo que hemos leído y hemos visto acá que normalmente la úlcera duodenal es un dolor nocturno. Ajá. Clínicamente el paciente te lo va a referir, pero también puede ser úlcera gástrica. No es decir, no, sí existen las dos. Pero te digo, yo por experiencia que hemos visto acá, por endoscopía, muchas veces el paciente, yo pregunto normalmente en el interrogatorio y el paciente te va a decir, doctor, es que de repente me despierta el dolor en la noche y me tomo un vaso con leche y se me quita. Digo, a lo mejor ustedes lo han tenido, se llama síndrome ulceroso, es porque no se, doctor, no ceno y en la noche me la paso fumando. Ese es un factor para una úlcera gástrica o duodenal. Entonces se puede confundir, doctora, pero eso no es normal. En el momento en que un dolor nocturno te despierta el dolor, hay que estudiar a ese paciente. Y más por la edad. Si tiene 18, 25, 30, 40 años, aguas. Si era un paciente más de 50 años, y ojo, si el paciente te empieza a bajar de peso, aguas, doctora. Hay que descartar que esa úlcera no sea de origen por Helicobacter pylori. ¿Sale?
¿Alguien más, doctores? ¿Alguien Sí, más? doctor, gracias. Adelante, ¿alguien más? No. ¿No? Ok, continuamos entonces, por favor. Adelante, doctora Sofía. Sí, justo, es justo lo que iba a mencionar, que yo, por ejemplo, viví con mi mamá que tenía infección de Helicobacter pylori. Entonces sí manifestaba como que este tipo de síntomas y también los doctores le dijeron, lo más probable es que su pareja, o sea, mi papá, tenga Helicobacter pylori. Entonces, sí es muy importante que si ustedes tienen la sospecha de que su paciente tenga Helicobacter, también es importante que la pareja se haga un estudio confirmatorio, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, mi papá no se quiso hacer el estudio, entonces, pues, no se sabe si él tiene Helicobacter, pero a mi mamá se lo trataron de erradicar, ¿no? Entonces, igual presentaba este tipo de sensaciones, ¿no? O sea, dolor, era un dolor muy fuerte, el medicamento era, pues, sí es un medicamento muy fuerte, entonces, pues, sí mantenía este tipo de sintomatología y muy importante preguntar de sus antecedentes heredofamiliares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como decía, los datos de alarma es que pues nos van a obligar a valorar si se hace una endoscopía. Entonces, ¿qué vamos a preguntar o vamos a ver si hay pérdida de peso involuntaria? Que el paciente igual de un tiempo para acá, en unos meses, hayan tenido una pérdida significativa de peso es muy importante como un dato de alarma. También se presenta datos de anemia ferropénica o anemia no explicada. ¿Por qué? Porque pues la bacteria en sí nos puede provocar lo que son las úlceras, entonces pues puede haber un sangrado. Entonces, de esta manera, un sangrado interno nos puede decir que hay una presencia de una anemia, ¿no? Que puede dar hematemesis, melena o sangrado gastrointestinal, vómito persistente o recurrente, disfagia o dinofagia y en dado caso que ya sea muy avanzado y se sospeche de cáncer, pues si hay masa abdominal palpable o adenopatías, ¿no? Igual, como les decía, preguntar antecedentes familiares de primer grado que si tuvieron cáncer gástrico y desde cuándo fue el inicio de la sintomatología de la dispepsia. Ahora vamos a tener enfermedades asociadas con lo que es eh, si el Helicobacter no se llega a eliminar. Es que como la inflamación persiste hasta durante años, porque pacientes pues claramente no van o no se preocupan o dicen, no, pues puede ser una gastritis cualquiera, ¿no? O sea, así lo pueden pensar los pacientes, pues se quedan con esta sintomatología por varios años. Inicialmente va a producir, pues, por lo que les dije, una gastritis crónica, pero puede pasar por una gastritis atrófica y esto nos va a dar una metaplasia intestinal, una displasia. Puede llegar a tantos factores que después van a empezar a desarrollarse hasta adenocarcinomas gástricos. Pero esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces, como diagnósticos, principalmente el no invasivo, es que podemos hacer pruebas, como por ejemplo las que les había mencionado anteriormente en gastritis, que aquí se los iba a explicar mejor, es que tenemos lo que es la prueba de aliento con urea, marcada con carbono 13. Aquí, pues van a ser, estos métodos son más utilizados mm, cuando hay una indicación no inmediata para endoscopía, pero tenemos la sospecha, ¿no? De que hay presencia de Helicobacter. Entonces, esta prueba con urea marcada es la más precisa porque detecta infección activa. También podemos hacer lo que es antígeno en heces y detecta la infección activa, útil para el diagnóstico y las pruebas de curación, ¿no? Pero aquí disminuye principalmente si el paciente está consumiendo inhibidores de bomba de protones. Entonces es algo muy difícil para ellos porque, por ejemplo, de nuevo, regresando a la sintomatología de mi mamá, en la prueba de urea y en el antígeno en heces, le pidieron que dejara de tomar el omeprazol. Entonces, no toleraba el dolor al no poder tomar el omeprazol, porque pues sí, refería a un dolor muy fuerte. Entonces, pues sí puede ser algo complicado con los pacientes de que
no pueden dejar de tomarlo porque sienten pues un dolor muy intenso. Y también puede ser una serología de IgG, que tiene menor utilidad porque no distingue pues la infección, eh, pero pues así nos puede hacer confirmar, ¿no? El diagnóstico. Ahora sí, lo que es el diagnóstico invasivo va a ser una endoscopía, indicada en pacientes con dispepsia y datos de alarma que ya lo mencionamos, y sospecha de cáncer gástrico. Lo que está el protocolo de Sydney, eh, que es el sistema estándar para tomar biopsias gástricas. Aquí principalmente se toman 5 biopsias. Se deben de tomar 2 del antro, 2 del cuerpo gástrico y una de la incisura angular. De esta manera ya lo mandamos a histopatología y vamos a saber si hay presencia o no de Helicobacter pylori. Esto es para saber si tiene lo que es atrofia, metaplasia por infección de Helicobacter. Y después el patólogo va a mandarnos pues todos los resultados para ver si hay presencia de inflamación, atrofia y metaplasia y la presencia de Helicobacter. Y también tenemos lo que es la clasificación de Kioto. La clasificación de Kioto es una clasificación endoscópica en donde su principal objetivo va a ser la presencia de Helicobacter y el riesgo futuro de cáncer gástrico. Se basa en hallazgos observados durante pues, la endoscopía y los principales son si presenta lo que es eritema difuso, que sugiere principalmente que hay una infección activa, si hay presencia de nódulos, que es la característica de una infección de Helicobacter, especialmente en pacientes jóvenes. Si hay pliegues engrosados, que es la inflamación crónica persistente que ya se está teniendo. Si hay atrofia, que es la pérdida de las glándulas gástricas y el aumento a un riesgo de adquirir cáncer gástrico. Y si hay presencia de metaplasia intestinal, que es una lesión premaligna. Entre más hallazgos positivos tengamos en la clasificación de Kioto, pues mayor es la probabilidad de tanto la infección activa como que se tenga una confirmación de desarrollar cáncer gástrico. ¿Ok? Entonces aquí, pues me gustó mucho esta imagen porque lo explica súper bien la presencia de cada una de los hallazgos, ¿no? Que vamos a ver en endoscopía según esta clasificación. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda de cómo es esta Yo clasificación? nada más, ¿me podrías repetir los lugares donde se tomaban la muestra en el protocolo? Es que se me súper trabó. Sí, son 5 pruebas, o sea, 5 tomas de biopsia. Van a ser 2 en el antro, 2 en el cuerpo gástrico y una en la incisura angular. Aquí les comento, doctor, es muy buena pregunta, doctora. Normalmente nosotros tomamos múltiplos de 4, 8, 16 biopsias, ¿no? Yo aquí sugeriría, digo, los lugares están perfectos, ¿verdad? Yo tomaría por lo menos 8 biopsias, 8. Pero si yo pienso que es una metaplasia o un problema de adenocarcinoma, tomo por lo menos 16 biopsias de diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las tomas de biopsias, pues te dicen que no son las básicas, las que es mínimo se necesitan. Entonces nosotros como endoscopistas tomamos en antro, cuerpo, fondo, en la incisura angular, y es donde más encuentras, pero aquí quiero que aprendan de por lo menos 8 biopsias, por lo menos cuando estás pensando en algo que es un Helicobacter pylori. Aquí nosotros en el servicio de endoscopía, cuando yo encuentro algo más grave, pensando en un adenocarcinoma, tomo de 12 a 16 biopsias mínimo, pero en 2 frascos diferentes. Uno lo mando aquí al servicio de patología del hospital y la otra la mandamos por fuera. Desafortunadamente, aquí en el IMSS, pues a veces es demasiado patólogo para el pobre patólogo, por demasiado. Yo creo que todos los servicios mandamos de cirugía, urología, gineco, etcétera, por lo menos unas 20, 30 o más frascos todos los días, ¿no?
para un solo patólogo o dos patólogos de servicio, pues no se dan abasto, ¿no? Entonces, aquí los tenemos que mandar. Yo, por ejemplo, mando un biofrasco y mínimo me van a tardar de 2 a 3 meses en darme el resultado. Es muchísimo tiempo, chicos, muchísimo tiempo. Entonces yo tomo 2 frascos aquí con mis compañeros de servicio, tomamos 2 frasquitos, uno lo mando acá, hablo con el familiar y con el paciente, digo, ¿sabe que pudiera haber algo malo? Sugiero que se mande por otro lado por fuera. Y les explico lo que les estoy diciendo. Se tarda muchísimo, ¿no? Mucho. Y no es que no nos negamos a la atención, el problema es la sobrecarga de trabajo que existe. Si yo les pregunto a uno de ustedes, oye, es que a lo mejor tu familiar tiene cáncer, pues es, no, doctor, pues hay que mandarlo lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que actuamos como familiares, ¿no? Aquí lo hemos hecho, yo acostumbro a hacer eso por lo mismo, ¿no? Y en el medio privado, cuando es algo malo o sospecho de algo malo, le sugiero al patólogo con el que trabajo, es un doctor que está en centro médico, pues que sea urgente, ¿no? Para que en 5 o 7 días tengamos el resultado. Eso sería mi comentario. Vamos a tener que por lo menos son 8 biopsias de las partes que está comentando tu compañera. Preguntas, doctores. A ¿Preguntas? mí, a Sí, mí me doctora. quedó una duda con respecto al diagnóstico no invasivo. Em, en la prueba de aliento y en la de antígeno de H. pylori, dice que como limitación son los medicamentos. Entonces, para llevar como un buen abordaje de estas pruebas, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, ¿Cómo ¿cuál se es el suspende? tiempo de suspensión? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que haberse suspendido para que Mira, la prueba se... se supone que son 14 días, se supone que son mínimo 2 semanas. Los laboratorios te dicen que hasta en un mes, si tú hablas y preguntas a un laboratorio, vamos a hablar Salud Digna o al Chopo, te van a decir que un mes sin antibióticos, y en otros te dicen que son omeprazol, pantoprazol y antibióticos. Digo, en ocasiones el paciente llega aquí y 2 días tomó antibiótico, omeprazol, y pues el paciente no lo sabía, ¿no? Pero endoscópicamente las características que están presentando aquí donde dice metaplasia, así tomas las biopsias, ¿no? Y créeme que a veces los pacientes pues no saben, toman medicamento. Ahora, si tú vas a mandar a un paciente para control del Helicobacter pylori, de aliento, de popó, por lo menos 14 días no tienen que tomar antibióticos. No sé si está contestada tu pregunta, doctora. 14 días son 2 semanas de no tomar antibiótico, ni omeprazol, ni pantoprazol, ¿no? Y peor, en los laboratorios son muy estrictos. Si tú dices que tomaste, no te hacen el estudio o te van diciendo que no es fidedigno, ¿no? Entonces, pues salen falsos positivos. Entonces, no, por lo menos son 14 días. Si alguien me averigua mañana, el fin de semana, en laboratorios, cuánto te piden que no tomes medicamento para una prueba de aliento, se los voy a agradecer y el lunes me lo dice. ¿Está contestada tu pregunta, doctora? Sí, muchas gracias. A ti, doctora. Adelante, continuamos. Sofía. Sí. Ahora, ya pasamos con el tratamiento. El tratamiento, pues de primera línea, es lo que es la terapia cuádruple con bismuto, que va a ser una terapia por hasta 14 días. ¿Qué se va a dar? Se va a dar un inhibidor de la bomba de protones como es el omeprazol a dosis estándar cada 12 horas. Se puede dar subsidato de bismuto de 120 a 300 miligramos cada 6 horas. Debe de tomarse 4 veces al día. Y se puede dar una tetraciclina de 500 miligramos cada 6 horas y metronidazol 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. Pero este va cambiando según la sensibilidad o también el paciente lo que está teniendo. Este es el esquema ideal, el recomendado, y es más si en pacientes que son alérgicos o tienen resistencia a la claritromicina. Se puede dar también una terapia concomitante, que es que no se utiliza el bismuto. Esta también como que era antes muy utilizada, igual es en los mismos 14 días, pero se da igual el inhibidor de la bomba de protones, pero se da amoxicilina, que es amoxicilina de hasta 1 gramo cada 12 horas.
claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. También está lo que es la terapia triple. Creo que no sé si lo puse. No. La terapia triple es únicamente con inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Y también alérgicos a las penicilinas es igual inhibidores, que es la ideal esta. En dado caso de que los pacientes sean alérgicos a la penicilina, pues es esta, la de la terapia cuádruple, que es la primera que les menciono. Hasta el momento en el tratamiento, ¿tienen alguna duda? Sí, dime, Paula. Bueno, mi pregunta es de que ¿cómo se elige si es la terapia cuádruple o triple? Es principalmente, yo tengo entendido, para saber si es sensible la bacteria, dependiendo de la sensibilidad de la bacteria, y también las alergias que está teniendo el paciente. Ok, doctora, muy buena pregunta. Hoy precisamente, chicos, estuve en un congreso en el Nacional Salud Subirán, por eso no fuimos a la clase, y tengo esta información, se las voy a compartir en esto, tengo que sacarla, tengo fotografías. Normalmente aquí en México se maneja triple esquema, que es la amoxicilina, claritromicina y omeprazol, ¿no? Que es dos antibióticos y omeprazol, inhibidor de bomba. Del doctor Padillo, un médico que viene de Monterrey, dio una clase hermosa de esto. El problema, doctores, son dos cosas. El que ya hay cepa resistente a nuestro medicamento y no sabemos, a veces estamos en el mismo tratamiento. Y algo que comentó el doctor, y eso nos lo hizo claro, nunca se repite el doble tratamiento, nunca. El tratamiento que se estaba usando hasta hace 4 o 5 meses es el Pilopac. El Pilopac, que es amoxicilina, claritromicina y omeprazol, que se maneja para, ¿cómo se llama? Para erradicar el Helicobacter. Y el tratamiento son 14 días de tratamiento, doctores. Son 14 días de tratamiento. Ahora, aquí se agrega esto mismo y lo que comenta aquí, está en la diapositiva, se está agregando el metronidazol cada 12 horas. El problema es que el metronidazol es un excelente medicamento que se agrega, pero da una gastritis de la fregada. Entonces, se quiera que sean 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche, o sea, serían cada 12, pero 1 gramo, o sea, 2 de 500 cada 12 horas, junto con el medicamento. Ahora, un tratamiento que existe, lo que estás comentando, doctora, es la tetraciclina, igual 1 gramo en la mañana y en la noche. Esto siempre se tiene que dar en pacientes, bueno, en mujeres que no están embarazadas. Si hay sospecha de embarazo, no se puede dar ni tetraciclinas ni metronidazol. Entonces, bueno, se comentó ahí, hicieron algunas preguntas como dudas. ¿Qué es lo que se hace? El paciente que no ha tomado nunca tratamientos para el Helicobacter pylori, se lo puedes dar y le va a dar muy buen medicamento, ¿no? Ahora, aquí comentaron, si el paciente es alérgico a la penicilina, este nuevo tratamiento, lo comenta su compañera, es la levofloxacina, que es lo que se está utilizando, o la ciprofloxacina. Vuelvo a repetir, doctores, por 14 días de tratamiento. Es a fuerza, ¿eh? A fuerza. Si el paciente te dice, doctor, es que la amoxicilina me saca ronchitas o soy alérgico a la levofloxacina, no puedes dar un solo antibiótico, puedes combinarlo con tetraciclinas o metronidazol. Como conclusiones puedo decir que actualmente se tiene que manejar forzosamente un inhibidor de bomba. ¿Por qué, doctores? Lo que comentaron al principio, el Helicobacter pylori se desarrolla en un medio ácido. Entonces, tú para que actúe mejor el medicamento tienes que dar un inhibidor de bomba para disminuir la acidez. Y por lo menos actualmente se están manejando 3 antibióticos, llámese amoxicilina, tetraciclina, metronidazol o levofloxacina, como lo comenta, ¿no? Entonces, aquí es variado y conclusiones, no se repite el tratamiento a la misma vez. Si tú haces el tratamiento, se supone que terminas el tratamiento a los 21 días, 3 semanas de haber terminado el tratamiento, puedes hacer una prueba de aliento
puedes hacer una prueba de aliento para ver si se radicó el bicho. No es de forma inmediata. Y si el paciente sale con prueba positiva, entonces te tienes que esperar una semana más, son 28 días, y volver a iniciar el tratamiento con un tratamiento diferente, sin suspender el inhibidor de bomba de protones, en este caso sería el esomeprazol. Eso sería mi respuesta, doctora, para lo que estás comentando. Esto es información del día de hoy, súper fresco, se los voy a compartir la información y espero que las conclusiones de este congreso, que es hoy, mañana y sábado, nos van a entregar un libro. Espero sacarle copias y compartirlos con ustedes si les interesa, porque es lo último actual aquí en la Ciudad de México. Bueno, en México, por favor. ¿Preguntas, niños? ¿No? ¿Preguntas, doctores? No, doctor. ¿Nada? ¿Nada? Bueno, pregunta de examen esto que acabamos de comentar. Adelante, ¿alguien más, chicos? Ok, presenta tu plática, por favor, tu diapositiva, doctora. Sí, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, justo ya me ganó el doctor, pero era justo de hablar sobre la erradicación, pero pues ya no la mencionó el doctor, que justo al terminar se debe de hacer una prueba de confirmación para saber si se erradicó completamente la bacteria. Se hace una prueba de aliento o un antígeno fecal, ¿no? Y si la prueba pues es negativo, pues es una erradicación exitosa. Y en dado caso que sea positivo, pues justo se tiene que esperar un poquito para que de nuevo demos el tratamiento, pero ahora un esquema totalmente diferente, ¿no? ¿Esto por qué? Para evitar que pues se haya provocado una resistencia bacteriana. Y aquí les puse un pequeño esquemita en donde se ven las primeras líneas de los tratamientos y la confirmación de la erradicación. Esto es todo lo que les expliqué. Entonces, como un súper repaso para que lo tengan en cuenta al momento de estudiarlo. Ok, ahora sí pasando con el tema de neoplasias gástricas. Para comenzar, bueno, cuando hablamos de neoplasias gástricas, realmente nos referimos a un grupo muy amplio de tumores que pueden organizarse en diferentes capas y tipos celulares del estómago. Sin embargo, el adenocarcinoma es por mucho el más frecuente y representa el 90-95% de todos los tumores malignos gástricos. Y en México, sí sigue siendo una patología relevante porque constituye la neoplasia más frecuente del aparato digestivo y además presenta una mortalidad elevada debido a que suele diagnosticarse tardíamente. Justo el 80% de los pacientes se diagnostica en etapas avanzadas cuando pues ya existe alguna invasión local o incluso metástasis, lo que nos limita considerablemente pues las opciones de tratamiento. Y bueno, sí, el cáncer como tal, gástrico es una enfermedad silenciosa y cuando ya empieza a manifestarse, pues muchas veces ya estamos en etapas avanzadas. Siguiente, por favor. Y bueno, aunque el adenocarcinoma pues es el tumor más frecuente, no debemos olvidar otras neoplasias gástricas. También existe, por ejemplo, el linfoma gástrico primario, tumores del estroma, también tumores neuroendocrinos, el sarcoma de Kaposi, y básicamente la incidencia aumenta progresivamente con la edad, pero alcanza un pico máximo entre los 50 y los 70 años de edad. Y existe pues un claro predominio en los hombres, en relación aproximada de 2 hombres por cada mujer que la puede llegar a afectar. Y bueno, aquí un dato interesante es que Japón es uno de los países con incidencias más altas de neoplasias gástricas en el mundo, por el cual se desarrollaron programas nacionales de tamizaje endoscópico que pues justo han permitido diagnosticar tumores en etapas más tempranas y mejorar pues esta supervivencia. Y bueno, este lado, por ejemplo, hay las llamadas anillo de sello, las células de anillo de sello, que ahorita un poquito más adelante van a entender por qué, pero bueno, sí, básicamente. Siguiente, eso, por favor.
Y bueno, el desarrollo del cáncer gástrico pues va a ser multifactorial. Ya vimos en todas las patologías que llevamos que un factor que pues tiene alta relevancia aquí pues es la alimentación, ¿no? Aunque también hay factores ambientales, también genéticos, sobre todo infecciosos. Y bueno, dentro de estos factores dietéticos se destaca el consumo de alimentos ahumados, también, bueno, como lo pueden ser las costillitas, el tocino, el chorizo, el salami, también salados, alimentos que sean también ricos en nitratos y nitritos, sobre todo, pues sí, los que están, también en latas, porque, bueno, los que están conservados mediante nitritos y nitratos es porque pueden convertirse en nitrosaminas, que tienen un importante también potencial carcinogénico. Y bueno, factores predisponentes, les digo, esto ya aquí se empieza a correlacionar con lo que estamos viendo, pero bueno, entre eso tenemos la gastritis atrófica, que ahorita justo en la siguiente diapositiva vamos a ver la cascada de Correa, que fue la que nos explicó un poquito Sof, pero bueno, también está la anemia perniciosa, la enfermedad de Menetrier, que justo ya la comentamos, antecedentes familiares, sobre todo, que ya vimos que en la historia clínica pues es indispensable preguntarlos. Y también se vio que está asociado el grupo, personas con grupo sanguíneo tipo A al, al que es de tipo difuso como tal. Y bueno, el, según la OMS, se considera el Helicobacter pylori como un carcinógeno tipo 1. Igual lo acabamos de ver. Entonces, bueno, existe evidencia que de Helicobacter que participa directamente en el desarrollo de este cáncer. Mira, siguiente, Sof, por favor, para explicarles un poquito mejor esto. Bueno, aquí primero que nada tenemos la clasificación del Lauren, que pues es desde un punto de vista más histológico, es la más utilizada y básicamente se divide en dos. Tenemos al tipo intestinal, que es el más frecuente y es el que está justamente estrechamente relacionado con el Helicobacter pylori y con esta secuencia que vamos a ver un poquito más adelante, inflamatoria crónica. Y histológicamente hablando, se forman glándulas y suele presentarse en pacientes de mayor edad. Y el tipo difuso se relaciona con alteraciones de la proteína caderina, que es responsable de una adhesión celular. Aquí las células pierden cohesión y se infiltran de forma difusa por nuestra pared gástrica, formando las famosas células en anillo de sello que veíamos un poquito hacia atrás, ¿no? Y bueno, esto puede generarnos una pared rígida y también engrosada, conocida como linitis plástica o también estómago en botella de cuero. Y bueno, más frecuente de estos dos es el intestinal y el de peor pronóstico es el difuso porque tiene esta tendencia a la metástasis. Siguiente, por favor, Sof. Y bueno, ahora sí, la carcinogénesis gástrica suele seguir esta llamada cascada de Correa. Y bueno, básicamente aquí todo empieza con una infección por Helicobacter pylori. Lo que hace Helicobacter básicamente es un daño directo, ¿no? Trabaja con dos toxinas. Bueno, una es la citotoxina asociada al gen A, que es CAGA, y otra es citotoxina vaculante A, que es toxina vaca, ¿no? Ambas pues nos causan mucho daño entre las células del estómago y lo que nos provoca básicamente es una inflamación, ¿no? O sea, se coloniza al estómago y se inicia una inflamación constante. Esta inflamación ya nos lleva a esta gastritis crónica, que aquí no es atrófica como tal. Entonces, ya una vez que las células normales del estómago que suelen producir pues sí los jugos gástricos empiezan con esta inflamación, también mueren, ¿no? Debido a que ya pues es una inflamación prolongada y aquí es cuando se da la gastritis crónica atrófica. Aquí vemos que también tanto se asocia con la úlcera gástrica como al linfoma tipo MALT. Y bueno, al intentar sanar, el estómago reemplaza sus células dañadas por células de tipo intestinal, las cuales pues no van a pertenecer a este órgano y aquí se da la metaplasia intestinal. Y bueno, las células nuevas van a sufrir también mutaciones severas y descontroladas. Entonces se convierte, bueno, esto es la displasia, que pasa a ser como tal ya un cáncer gástrico. Entonces, pues aquí vemos perfectamente que no aparece de forma repentina, sino que es el resultado de años, como lo comentaba el doctor, de inflamación crónica y la acumulación progresiva de estas alteraciones, ¿no? Moleculares.
Siguiente, Sof, por favor. Y bueno, las manifestaciones van a depender de la localización. Como les comentaba desde un principio, suele ser una enfermedad silenciosa, pero ajá, cuando uno se da cuenta es cuando ya suele estar en etapas más avanzadas y muchos pacientes son tratados inicialmente como por una gastritis, una dispepsia, una enfermedad acidopéptica por los síntomas más frecuentes, ¿no? Que en donde estas enfermedades suelen dar, por ejemplo, aquí plenitud postprandial, dolor abdominal, pérdida de peso, ya vimos que es un signo de alarma, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta para cualquier neoplasia, que no es algo normal, si es esta pérdida de peso sin explicación alguna. También vemos melena, vómito, anemia, sobre todo también es muy característico del cáncer, disfagia y pirosis, ¿no? Entonces, sí, aquí lo más importante es que toda pérdida de peso pues involuntaria en un paciente, sobre todo mayor, debe hacer sospecha de pues una neoplasia hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les puse fotos de hallazgo en etapas más avanzadas, que suelen ser demasiadas, pero bueno, entre las que encontré un poquito más relevantes, por ejemplo, tenemos aquí una masa epigástrica, ¿no? Sobre todo que se va a encontrar pues a la palpación. También ascitis, que es esa que está a la derecha, está arriba, que es esta acumulación de líquido. Y junto con el ganglio de Virchow, que corresponde a una adenopatía que es supraclavicular del lado izquierdo, nos suelen marcar que hay carcinomatosis. Entonces, esto nos indica que pues ya está avanzada, ¿no? Que es una forma avanzada y pues ya grave de progresión del cáncer. Es cuando pues ya básicamente las células cancerosas se esparcen formando múltiples tumores pequeños y bueno, sí, estos son dos signos, ¿no? Que nos pueden indicar. También, por ejemplo, tenemos aquí el nódulo de la hermana María José, que es una metástasis básicamente periumbilical. Ahí vemos el ombliguito, como ocurre esta manifestación. Y también tenemos el tumor de Krukenberg, que representa una metástasis en los ovarios, ¿no? Suele ser bilateral y justamente ya es proveniente de un adenocarcinoma gástrico que ya hizo metástasis. Siguiente, por favor. Permíteme, doctora, Sí. regrésate, por favor. Está perfecto biológicamente, lo anterior. El tumor de Krukenberg se encuentra en las mujeres, porque se asocia a tumor de ovario, adenocarcinoma gástrico. Ahora, existe una patología que se llama, bueno, un síndrome, que es el síndrome de Meigs. Síndrome de Meigs. A ver, pregunto, Abigail, ¿qué es el síndrome de Meigs, Abigail? Brian, ¿Me escucha, doctor? síndrome de Meigs. Pues bueno, lo que recuerdo es lo de la tríada que tiene lo de fibroma ovárico, era creo que derrame pleural y ascitis. Si no me equivoco, es del Exactamente. que está hablando. Puede ser de las tres cosas: derrame pleural, ascitis y problema ovárico, ¿no? Entonces, síndrome de Meigs y derrame pleural. Ahora, ojo, aquí lo que comenta su compañera, ascitis es cuando ya está en una etapa avanzada, ya hay daño hepático. A ver, Paola, qué más sugerencias dirías aquí, doctora? ¿Qué más con las manifestaciones clínicas? Me estoy pasando lista, ¿eh? Pues sería lo de la disnea y también creo que dolor en el pecho. Puede hacer, pero no tanto. A ver, Noemí, ¿estás Noemí o no estás Noemí? Sebastián, Sí, doctor. a ver, ¿qué opinas de lo que estoy preguntando? Es que se me está cortando. ¿Me podría repetir de nuevo? Pues es que si no están presentes, digo, está cañón. ¿Qué manifestaciones o lo que estamos platicando ahorita del síndrome de Meigs, derrame pleural, qué otra manifestación en el cáncer gástrico? Mm, bueno, también podríamos tener pirosis con olor a hierro.
Olor a hierro. ¿Por qué olor a hierro? Por lo mismo del derrame. No, pero el derrame viene del pulmón, no del estómago. Ok, Sofía, no, tú ya no. Héctor, ¿qué opinas, Héctor? Tereso, Sí, doctor. ¿qué opinas, Evelyn, perdón, Evelyn, ¿qué opinas? También podría haber saciedad temprana o náuseas o hiporexia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Bedoya, ¿qué más podemos asociar aquí, Bedoya? Sí, doc, yo soy la que está exponiendo, pero Perdón, no, 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 tú no, tú no, tú ok. no. Iván Espinosa, Iván, a ver, ¿qué opinas? Ok. Va a Vas haber bien, ¿qué palidez más? en mucosas, baja Palidez, ¿qué más? hemoglobina. Sí, pero es lo que tú ves en el paciente, clínicamente. A ver, Paola Mm, Olivares, ayúdale. Paola, Sí, aquí estoy. Pues podría ser también, no sé, dolor de cabeza o mareos. puede haber cefalea, mareo. ¿Qué más, Paola? Más, agrega otra cosa. Pero de lo de la anemia o de Síndrome qué? anémico. No, del síndrome anémico. Am, bueno, también recuerdo lo de que, por ejemplo, manos y pies podrían, encontrarse fríos al tacto. Hipotermia, puede haber hipotermia. Y algo importantísimo, disnea de medianos y pequeños esfuerzos. El paciente se cansa muchísimo, muchísimo. Entonces, digo, hay que ver todos estos datos clínicos del paciente. ¿Quién levantó la mano, perdón? Vi que alguien levantó la mano. Yo. Bueno, éramos Juan, yo y me parece que, Y yo también. ajá, y A ver, Fer. quiero escucharlas, por favor. Yo iba a decir que tal vez podría haber taquicardia o taquipnea, o tal vez pues hipotensión ortostática pues, en casos muy graves de anemia, ¿no? Claro, puede, el paciente se marea, está con taquicardia, está con taquipnea. ¿Por qué? Porque tiene la hemoglobina bajísima. Ok, chicos. Muy bien. ¿Qué más, doctora? ¿Qué más? ¿Mande? No, no tanto, no, no tanto. Es el problema cuando es problema pulmonar. Cuando es problema pulmonar, por falta de oxigenación, los palillos se ponen largos, rígidos, duros y pueden estar cianóticos. No, en estos pacientes no. Esto que comenta la diapositiva de adenopatía, el tumor de Krukenberg, todo esto, el ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow, ¿quién me lo comenta? ¿Qué es el ganglio de Virchow, chicos? Ya lo comentó su compañera. A ver, chicos, ¿cuál es el ganglio de Virchow? Samantha, Alejandra. Samantha, te Soy yo, escucho. Doc. Bueno, nos explicaron que era básicamente, de hecho creo que ahí se ve en la diapositiva, de hecho es el que está señalando la imagen con la flecha blanca. Es básicamente un ganglio linfático que se encuentra supraclavicular, Perfecto. este, Es el ganglio supravehicular izquierdo. izquierdo. Ajá. Eso puede haber un problema y es por metástasis, doctores. Yo he detectado como 4 o 5 ganglios en cáncer de estómago en etapa avanzada. ¿Sale?
Aquí le vamos a parar, doctores, en manifestaciones clínicas y continuaríamos, doctora Sofía, el día lunes. ¿El lunes a qué hora podemos empezar, Claudia? Presencial, presencial. ¿Ya acabaron nutrición o todavía no? Ya mañana se presenta mi última compañera y yo creo que ya mañana nos dice cuándo sería el examen para comentar, pero pues se va a ver que no sea ni lunes ni jueves porque a mis compañeros se les complica por la movilidad. Entonces, mañana le aviso temprano, a las 9 de la mañana. Le Si es aviso. así, chicos, el lunes aprovechamos empezar temprano a las 8 de la mañana, lleguen puntuales. A mí las clases en línea no me gusta porque están en otro lado, no están en la clase, ni siquiera están yo los puedo observar, por eso estoy pasando lista. Entonces, el lunes 8 de la mañana puntuales comenzamos, chicos, para ver, continuar a partir de manifestaciones, diagnóstico, tratamiento, bueno, ¿qué diagnósticos se tienen que hacer? Las laboratorios, biometría hemática, todo lo que se pide para complementar como un protocolo para llegar a ese cáncer de estómago, doctores. Entonces nos vemos el día lunes, 8 de la mañana. ¿Me confirmas, Claudia? Y entramos, por favor. Que tengan excelente noche, bonito fin de semana, doctores. Gracias.